En esta clase te voy a enseñar TypeScript en tiempo récord y si ya sabes TypeScript, esta clase te va a servir como repaso. TypeScript es considerado un lenguaje de programación, pero realmente es un superset de JavaScript. Es decir, en un 90% TypeScript es lo mismo que JavaScript, pero lo que pasa es que TypeScript nos da una capa extra de funcionalidades, es decir, nos añade tipos de datos o un tipado fuerte al lenguaje y además nos permite utilizar características más modernas de JavaScript que a lo mejor no están implementadas 100% en todos los navegadores y al pasar por TypeScript sí que podemos hacer que funcionen. Es decir, podremos utilizar tipos de datos en JavaScript y también podremos utilizar nuevas características del ECMAScript. Todo eso mediante TypeScript y como todo el código se transpila a una versión más estable de JavaScript, pues todo eso va a funcionar. A grandes rasgos esto es TypeScript. JavaScript con tipos de datos y pequeñas mejoras. Entonces lo primero que tenemos que hacer para aprender TypeScript es irnos a la web de TypeScript y darle a descargar. Para descargarlo tenemos que hacerlo vía npm, que es la manera más sencilla. Tendríamos que ejecutar este comando, pero para poder ejecutar este comando previamente debes tener Node.js instalado. En tu caso lo que tendrías que hacer sería abrir la consola, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente tendrías que ejecutar node -v, que te diga la versión que tienes, npm -v, que te diga la versión de npm que tienes, y entonces a partir de aquí ejecutar npm install -g para instalarlo de manera global y simplemente instalar TypeScript. Y si le damos a Enter esperamos y automáticamente te actualiza o te instala TypeScript. Bien, ya lo tenemos instalado y ahora simplemente tenemos que crearnos un proyecto. Para eso nos vamos a dirigir a la carpeta donde tengamos los proyectos web habitualmente. Lo puedes hacer en cualquier directorio de tu ordenador, pero en mi caso lo voy a hacer aquí en www. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar repaso TypeScript. Y la voy a abrir en Visual Studio Code. La arrastro a mi Visual Studio Code por aquí y me abre el proyecto automáticamente. Una vez que tenemos aquí la carpeta, lo que vamos a hacer va a ser abrir un terminal dentro de esta propia carpeta en Visual Studio Code y ejecutar el comando tsc-init. Lo que vamos a hacer aquí es crear nuestro fichero de configuración de TypeScript. Y en este archivo principalmente podremos tocar un montón de cosas, pero lo más importante es el target, es decir, a qué versión de JavaScript se va a compilar o se va a transpilar el código que hagamos. Aquí pone el ES 2016, pero perfectamente podrías transpilar a todas estas opciones que te da. Por ejemplo, el ES 5 es bastante compatible con cualquier tipo de navegador. Y de momento ya estaría, no nos da tiempo a entrar en más detalles de la configuración. Para eso ya tienes un curso en la descripción del vídeo donde profundizo y explico detenidamente y en profundidad todos los detalles de TypeScript y todo lo que tiene. De momento vamos a crear un archivo de TypeScript. Todos los archivos de TypeScript deben acabar con la extensión .ts, es decir, si yo me creo aquí un archivo le voy a llamar main.ts. TS significa TypeScript, así que aquí yo puedo escribir ya código de TypeScript. Para definir una variable, recomendablemente lo debería hacer con la palabra reservada let. Let me permite crear variables y que éstas estén limitadas en el ámbito donde tú las defines. Es decir, si defino una variable dentro de un if, esa variable no la voy a poder usar fuera. Si defino una variable dentro de una función, igualmente no la voy a poder usar fuera. Entonces yo con let puedo crearme una variable. Se va a llamar mi variable. Y luego lo interesante de TypeScript es que le puedo indicar con los dos puntos el tipo de dato que yo quiera. Hay muchos tipos de datos, pero en TypeScript los más importantes serían el string. Bueno, son los tipos de datos que hay en cualquier lenguaje de programación, pero por ejemplo existe string, existe number, existe también boolean, existe también el tipo any que significa cualquier cosa, en fin, hay muchos tipos de datos. De momento lo que voy a guardar dentro de mi variable va a ser un string, así que voy a poner aquí el tipo de dato string. Esto significa que yo le puedo meter aquí cualquier texto, pues por ejemplo, bien, ya tengo mi variable definida, pero ¿qué pasaría si yo ahora mismo pienso en asignarle otro valor a esa variable? Si yo hago mi variable y le asigno otro valor que sea, por ejemplo, un número. ¿Qué me va a decir? Me va a dar un error. Me dice que el tipo number no se puede asignar al tipo string. Es totalmente normal, es decir, estoy haciendo un tipado fuerte. Igual que si uso aquí boolean o si uso lo que sea, ¿vale? También tengo más tipos de datos, como ya sabes, es decir, esta podría ser un texto, luego podría tener un número, que sería de tipo number, aquí podría meter float y enteros, ejemplo 12, podría tener también la variable verdadero, que podría ser un boolean. Como sabe, el tipo de dato booleano simplemente puede guardar verdadero o falso, por tanto aquí voy a usar true o false. Y luego también tengo otro tipo de dato básico, que es el tipo de dato any, es decir, cualquier cosa, cualquiera. Yo podría hacer aquí any, que esto sería como crear una variable sin nada, es decir, puedo meter lo que sea, ¿vale? Cualquier dato. Y aparte de esto, en TypeScript también puedo definir constantes. Una constante es lo mismo que una variable, pero no puedo volver a asignarle un valor. Es decir, si yo a verdadero le quiero asignar otro valor que sea también booleano, pero que sea false,
pues podría hacerlo, podría reasignarle un valor, pero si yo me creo una constante que se llame nombre, que sea un string, y le meto mi nombre, si yo quiero hacer nombre Pepe, ya no podría, porque ya me restringe que yo pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque es una constante. Las constantes no pueden variar su contenido nunca. Bien, pues ya tenemos esto, que son los tipos de datos básicos dentro de TypeScript. Ya hemos visto lo más importante. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero ejecutar esto en una página web? Yo voy a hacer aquí un console log para mostrar texto y para mostrar también número, ¿ok? Y verdadero, ¿ok? Entonces yo quiero mostrar esos tres valores en un console log. ¿Cómo lo podría hacer? Pues bueno, yo me podría crear aquí una página, un index.html, y simplemente utilizando el atajo HTML 2.5 yo podría crear la estructura básica del documento y aquí podría cargar mi script. De todas formas voy a poner un H1 y para yo poder cargar aquí arriba mi script, obviamente no debo cargar un TypeScript, debo cargar un fichero de JavaScript. Y aquí es donde viene una de las cosas más importantes, el cómo compilar o transpilar sobre todo este código de TypeScript a código de JavaScript. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, dentro de mi consola o dentro del propio Visual Studio Code, si me abro una terminal, yo aquí puedo ejecutar lo siguiente. Puedo hacer tsc, que es el comando de TypeScript, y puedo decirle qué archivo quiero estar compilando continuamente. Pues mira, quiero estar compilando el archivo main.ts y quiero que este archivo se convierta a JavaScript siempre que haga un cambio, siempre que haya un cambio en él. Por tanto, le voy a poner el -w, que significa watcher o watch, para que esté revisando continuamente los cambios que hay en este archivo. Le doy a Enter y esto automáticamente, si te das cuenta, va a iniciar la compilación o la transpilación y me ha generado un archivo de JavaScript. Esto lo puedo minimizar de esta manera y aquí automáticamente tengo mi main.js. Si te das cuenta, vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro. Si yo reviso el main.ts y el main.js, veo que toda la definición de variables, lo primero, el let se lo carga y usa var porque es lo más compatible con navegadores viejos y tal, pero yo recomendaría usar tanto en JavaScript como en TypeScript siempre let, porque es casi lo mismo que usar var, pero te permite hacer un poco de mejores prácticas y está un poco más optimizado, ¿no? Es decir, que al final estamos definiendo las variables en lugar de con let, con var. Ha quitado esa azúcar sintáctica que al final es esto del tema de los tipos de datos. Al final JavaScript no tiene un tipado fuerte, por tanto lo debe quitar. Luego, la constante no existe en ningún momento en las versiones ES5 o en las versiones antiguas o en las versiones máximamente compatibles de JavaScript, por tanto he usado var en la constante. También estamos viendo que comprime bastante el código en la versión transpilada ya del código que hemos hecho en TypeScript. Ya podemos incluirlo dentro del index.js. Al final vamos a incluir un archivo de JavaScript, que es el que se ha generado, ¿no? Vamos a hacer aquí script, src y vamos a cargar main.js. ¿Ok? Ya por fin cerramos el script. Ahora podemos abrir nuestra página en el navegador. Si le damos clic derecho, Open in Other Browsers y le damos a Mozilla Firefox, nos lo va a abrir en nuestro navegador. Estamos viendo que el H1 es correcto y si inspeccionamos vamos a ver en la consola que tenemos el console log que hemos dicho. Por tanto está funcionando perfectamente. Por ejemplo, si yo creara un array, por aquí, arrays, yo podría indicar un array que se llamara personas y podría indicar que va a ser un array de strings y que va a ser un array, es decir, esta variable va a contener un array de strings. También lo podría hacer con la sintaxis de array y luego indicarle el tipo de dato, pues si va a ser un string o lo que sea, ¿no? Lo podemos hacer de las dos formas. A mí me gusta la de string e indicarle que es un array, ¿no? Voy a tener diferentes nombres. Yo podría, y si quisiera recorrerlo y mostrar contenido por pantalla, podría hacer personas, punto, y podría usar el for each o el map. Vamos a usar el map, por ejemplo, para recorrer. Dentro del callback del map, un callback es una función que se ejecuta dentro de otra o como resultado de ejecutar otra. Yo puedo utilizar dentro de ese callback la definición de una función normal o utilizar una función de flecha, que es más moderno de versiones más actuales de JavaScript. La voy a usar de esa manera, una función de flecha. Y lo que voy a hacer es pasar como parámetro la persona que esté recorriendo. Es decir, el map va a recorrer cada una de las personas y va a crearme esta variable persona para yo poder hacer lo que me dé la gana con ella. Entonces, en las páginas de HTML que tengo, yo podría tener aquí un div que tuviera un ID que fuera personas y entonces yo podría hacer un document.querySelector, que también es algo bastante específico y bastante nuevo de las nuevas versiones de JavaScript, y podría seleccionar en este caso el div de personas, ¿vale? Y entonces en cada iteración, como yo tengo una persona que va recorriendo el bucle del map, pues yo podría hacer aquí .inner HTML y aquí hacer más igual, es decir, añade a lo que ya haya dentro de ese div
la persona que estemos recorriendo, persona, ¿de acuerdo? O incluso si quiero perfeccionarlo un poco más, yo puedo meter dentro de este div, que lo podría seleccionar incluso fuera, es decir, let div personas. Yo podría hacer esto por aquí para no usar varias veces el selector y cargar el DOM. Div personas lo voy a usar por aquí y voy a hacer el línea HTML de la persona dentro. Pero ¿qué pasa? Que siempre me va a dar este error. Me va a decir que el objeto puede dar null y tal. Y es porque no he definido el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato tiene un elemento HTML? Pues muy sencillo. Yo le puedo poner 2 puntos y añadirle un HTML element. El tipo de dato de un elemento de HTML sería este, HTML element. ¿Qué pasa? Que siempre nos va a dar un error, así que si utilizo la tubería y le pongo aquí null también, es decir, que puede ser nulo o que tenga dentro un HTML element, pues nos va a permitir poder usarlo, ¿vale? Entonces aquí ya hemos especificado exactamente el tipo de dato que puede guardar esto, puede guardar este tipo de dato o este otro. Nos va a seguir dando error y esto es porque tenemos el tipado estricto dentro de TypeScript. Si nos vamos aquí a tsconfig.conf y bajamos, tenemos la opción de strict. Esto lo podemos poner a false para que no nos dé tanto el follón con esto, ¿no? Y ahora automáticamente ya podemos usarlo, porque no tiene sentido si ya he definido un tipo de dato que me siga dando el follón aquí con que esto puede ser null o tal o cual, ¿vale? No tiene sentido. Así que lo pongo por aquí y ya voy a poder ir metiendo elementos dentro. ¿Qué pasa? Que yo al div de personas, div personas, le quiero meter dentro también, le quiero meter quiero meterle un inner HTML y le quiero meter un UL dentro, ¿de acuerdo? Le quiero concatenar, le quiero meter un UL dentro siempre. Y luego cuando yo termine de hacer el bucle, también le quiero meter el UL de cierre, que esto ya sí sería haciendo un más igual para que lo añada a lo que ya hubiera dentro, ¿no? Y cada persona lo quiero meter dentro de un li. Lo quiero meter así dentro de un li, concatenando y tal. Ahora te voy a enseñar otra cosa que es de una versión nueva de JavaScript también, de las versiones actuales, para que veas, ¿no? Aquí yo podría hacer esto concatenando de esta manera, pero también podría hacerlo así, utilizando las comillas invertidas, ¿de acuerdo? Y utilizando aquí el $llaves para hacer un template string de JavaScript, ¿ok? Entonces yo lo que estoy haciendo es sacar un elemento HTML con el query selector, que es una funcionalidad nueva de JavaScript. Utilizo la línea HTML, que es de siempre. El map es medianamente nuevo, el for each también sería medianamente nuevo. Puedo no usar los puntos y comas si no quiero. Por ejemplo, vamos a quitar este punto y coma. Aquí estoy usando línea HTML y estoy usando una nueva funcionalidad de JavaScript de las versiones modernas. Entonces yo guardo y automáticamente si miro la página y me va a decir que el div de personas is null. ¿Por qué? Porque yo he cargado el JavaScript antes de que el DOM se escriba, es decir, antes de que los elementos del DOM se dibujen por pantalla, ¿no? Antes de que este div exista, yo ya he cargado el script. Por tanto, para arreglar esto, o bien me pongo el script al final del body, o bien le pongo defer. Si le pongo defer, lo que estoy haciendo es esperarme a que se cargue el DOM. Una vez que se cargue el DOM, ejecuto el JavaScript. Entonces, al final el JavaScript se va a ejecutar una vez que el body haya cargado, que el HTML del body exista. Entonces, si actualizo la pantalla, ahora ya sí tengo mi lista de elementos, ¿de acuerdo? Que si te das cuenta, elementos de lista, pero están fuera de la UL. ¿Qué está pasando aquí? Pues que si reviso, estoy haciendo 3 inner HTML, que sería la lógica que aplicaría cualquier persona a la hora de hacer una etiqueta UL y meter dentro elementos dentro del propio JavaScript, con el propio JavaScript, ¿no? O con TypeScript en este caso. Esto pasa porque este código se ejecuta más rápido que este, entonces, mientras que el bucle está terminando de ejecutarse, esto ya se ha mostrado. Por tanto, esto no me interesa como tal, y aparte estamos haciendo 3 inner HTML diferentes. Por tanto, yo lo que podría hacer es, sí, dentro del div de persona hacer un inner HTML concatenando un UL, pero luego en el map yo lo que puedo hacer es un return de este trozo de código. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, si lo dejamos así, vamos a ver que lo que nos devuelve es absolutamente nada, porque no estoy haciendo un inner HTML en ningún sitio. Sin embargo, sí que me está devolviendo estos strings en cada iteración que hace, sí que está haciendo el return. ¿De acuerdo? Si hago un console log de esto, voy a ver que si actualizo la pantalla, sí que me saca un array con cada elemento, ¿de acuerdo? Sí que me lo saca. Me devuelve un array, entonces yo no podría hacer un inner HTML de un array. Si yo al map, que al final siempre me devuelve un array, si le hago join, lo que estoy haciendo es convertir ese array en un string completo, ¿vale? Le acabo de hacer join, actualizamos la pantalla, vemos que nos devuelve los elementos de HTML limpios, que eso es lo que me interesa incrustar a mí en la página. Por tanto, teniendo esto, lo que puedo hacer es quitar el console log, y en lugar de hacer varios inner HTML, yo lo que puedo hacer es concatenarle a este inner HTML, le concateno mi map de esta manera, se lo concateno por aquí, y luego en lugar de tener otro inner HTML por aquí abajo, le concateno mi otro UL con el más también. ¿De
acuerdo? Entonces estoy concatenando los ULs que tengo por aquí más el bucle con el map que hago, que al final también he hecho un join, que es un método también nuevo de JavaScript, y me permite al final tener este resultado, tener el resultado de mi UL normal. Y así lo he resuelto de mejor manera. La manera lógica que pensaría todo el mundo es la resolución que hemos hecho antes, pero recuerda que el JavaScript es asíncrono. Y bueno, de esta manera lo hemos resuelto de mejor manera, más limpio. Ahora, si revisamos nuestro main.js, lo que vamos a ver es que las variables se han definido de manera clásica en JavaScript, esto se ha definido de manera clásica en JavaScript, el array se ha definido de manera clásica en JavaScript, el query selector sí se ha mantenido y luego en línea HTML la concatenación es normal, la función de flecha se convierte en una función normal también, en una función clásica, y también en lugar de utilizar el template de string que hemos usado por aquí, lo que estamos haciendo es utilizar un concat, que es una función de JavaScript, en lugar de eso otro. Entonces ya hemos visto que con TypeScript generamos un código y luego cuando se compila se convierte en un código totalmente distinto con la finalidad de que sea compatible con la máxima cantidad de navegadores posibles. Así que ya hemos visto un pequeño repaso de TypeScript y si quieres seguir profundizando y seguir aprendiendo acerca de TypeScript, te dejo aquí en la descripción del vídeo un enlace al máster en TypeScript, un curso increíble en el cual vas a aprender en profundidad, detalladamente, paso a paso, sin prisa, todo lo más importante acerca de TypeScript para que aprendas a trabajar con él, y además vas a aprender las novedades del ECMAScript 2022 y un montón de cosas de JavaScript, y además hacemos un proyecto completo. Te dejaré ese curso en la descripción del vídeo para que te apuntes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, y nada más, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.